Bien, a las 8:12 de la mañana seguimos en esta ronda de comentarios, El Sol de los Sábados, en que ya se han estrenado nuestros nuevos integrantes. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muchas gracias a nuestro coordinador, muy buenos días y saludos para todos los que nos ven en diferido. Saludos a nuestro equipo técnico y a nuestros compañeros en cabina. Señores, hay que preocuparse con la grave situación que se está dando en la República Dominicana en torno al desorden sistemático y a la falta de aplicación de autoridad. Justamente en esta semana que estamos celebrando el Día de la Libertad y la conmemoración del ajusticiamiento de Trujillo, deberíamos estar hablando sobre las garantías a nuestros derechos fundamentales, a las libertades y al alcance y a la capacidad que como ciudadanos deberíamos tener de ejercer libremente nuestros derechos. Pero hay una tensión evidente entre el ejercicio de esas libertades y esos derechos y la falta de autoridad sistemática que nos empuja permanentemente al abismo del desorden, de la anarquía, de la falta de respeto a la autoridad pública. Y esta semana justamente que se conmemora, se celebra el Día de la Libertad, nos hemos encontrado con situaciones que han revelado la plena disposición que tiene la ciudadanía dominicana de enfrentarse, golpear, violentar a los agentes del orden y seguridad de la República Dominicana. Y aquí le mostramos un video, que producción nos dé la mano con esto, un video de un hecho ocurrido este viernes 30 de mayo en las inmediaciones de la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy. Un video que muestra a unos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, la DGCET, fajándose a golpes con unos individuos. Unos individuos que no quisiera yo tener ni siquiera que llamarles ciudadanos. Revela el desorden y la anarquía, la falta de respeto a la autoridad de la República Dominicana. Yo estuve en ese momento transitando por ese lugar, de hecho fui yo quien tomó el video. Pero esta misma semana tuvimos el caso también de otro joven que agredió a un agente de la DGCET en las inmediaciones de la avenida John F. Kennedy con avenida Núñez de Cáceres. Y este episodio se va repitiendo en todo el territorio nacional permanentemente. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo se traduce esta situación que de manera generalizada, sistemática y permanente está ocurriendo en contra de los agentes de la DGCET, en contra de agentes de la Policía Nacional, en contra de los militares de nuestro país? Bueno, que la ciudadanía no respeta el orden, que la ciudadanía no respeta la autoridad y que por ende se crea un círculo vicioso en el cual o dentro del cual la autoridad pierde legitimidad y entonces tiene que hacer muchas veces un uso excesivo de la fuerza y se convierte en el escenario o en el contexto en donde el perro se persigue la cola. Hay uso excesivo de la fuerza, hay pérdida de legitimidad, hay desorden generalizado, falta de respeto a la autoridad y vuelve y se repite entonces el ciclo del uso excesivo de la fuerza. Lo penoso es que muchas veces ni siquiera hay un uso excesivo de la fuerza para imponer la autoridad, sino que hay una actitud de miedo por parte de la autoridad pública ante la posibilidad de que se le sancione por hacer un ejercicio apropiado, adecuado o incluso a veces hasta proporcional a la agresión que está recibiendo no el agente de DGCET, no el policía, sino la autoridad pública. Entonces nos vemos en un dilema importantísimo entre la necesidad de preservar el orden público, la autoridad y la seguridad y el ejercicio de las libertades y los derechos que consagra nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico vigente. ¿Cómo vamos nosotros como sociedad? ¿Cómo van las instituciones públicas? El Estado dominicano, esto no es un tema de un gobierno, es un tema de Estado, es un tema de la sociedad. ¿Cómo vamos a enfrentar un flagelo tan grave como lo es la falta de respeto a una autoridad que ha perdido legitimidad frente al pueblo? Es una situación muy grave, porque entonces no tenemos quien controle y quienes están llamados a ser controlados no reconocen a quienes deberían tener el poder jurídicamente limitado a imponer el orden y el control. Y esto tiene consecuencias gravísimas, señores.
Consecuencias gravísimas del orden social, como por ejemplo la falta de implementación de autoridad, la falta de respeto a la autoridad pública, crea una pérdida de orden público. Se generaliza el desorden. Pero por supuesto, también se normaliza la ilegalidad, porque ya no hay quien someta legítimamente a la ciudadanía, al pueblo, a la sociedad, a las previsiones normativas que rigen en la actualidad. Pero también eso aumenta la conflictividad social, los conflictos entre ciudadanos, porque ya no se reconoce a quien está llamado a mediar y a administrar la paz y la convivencia pacífica entre los ciudadanos dominicanos. Y por supuesto, esto degenera en una desconfianza en las instituciones que termina provocando una percepción, una sensación y una materialización del miedo y de la inseguridad en nuestro país. Pero esas consecuencias sociales también hay que verlas vis a vis las consecuencias institucionales que derivan de esta situación. Consecuencias como el debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. Y nuestro Estado de Derecho es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, de las normas que rigen nuestro comportamiento colectivo e individual. También se genera una parálisis operativa. Y aquí debo hacer una pausa, señores. La invisibilización de las cabezas de las instituciones del orden no aporta nada en este contexto. Acabamos de salir de un auge, de una ola de la reforma policial que todavía está en implementación, o lo que quede de ella, porque no se ha vuelto a hablar de la reforma policial como se habló en un momento determinado. Y al jefe de la policía o al director general de la policía es muy poco lo que lo hemos visto en la calle y en los medios. Entonces, esta invisibilización del director de la DGCET, del director de la policía, de los jefes del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Dominicana, tampoco aporta, porque es una suerte de dejar a su abandono a quienes están todos los días en la calle tratando de llevar el orden. ¿Dónde están los jefes de esas instituciones dándoles respuestas al pueblo dominicano? Y por supuesto, eso genera finalmente la corrupción y la cooptación de las facultades o en las facultades que esas autoridades públicas están llamadas a ejercer. Señores, son muchos los ejemplos de países que han tenido que lidiar con la falta de legitimidad de las autoridades públicas, sobre todo las fuerzas del orden. Tenemos ejemplos como Venezuela, México, Sudáfrica, países que han tenido, Haití, que lo tenemos aquí al lado, países que han tenido que enfrentar esto y que la degeneración en esa legitimidad ha provocado problemas del orden social, político, económico e institucional que todavía se están evaluando y midiendo. Ojalá que como sociedad podamos hacer conciencia de esto y que las autoridades en la implementación de las políticas públicas correspondientes pues le pongan atención a un detonante que podría llevar a esta sociedad al declive y al desorden permanente. Cambio y fuera.